Había un gran alcalde que fue de Madrid, que fue el profesor Enrique Tierno Galván, que cuando se recuperó la democracia en España, volvió a la universidad y se dirigió a sus alumnos diciéndole, como decíamos ayer, pues podíamos empezar por ahí hoy, como decíamos ayer, después de este impasse que hemos tenido del verano y de situaciones personales, en fin, de muchísimas cosas, pues volvemos de nuevo a retomar, y yo ya estoy seguro de que va a ser sin pausa, estos debates en la red, los que ponemos, no en solfa, pero sí en debate, pues muchas cuestiones que están acaeciendo y que están ocurriendo, como decía la famosa cantante, nuestra querida España. Pero saludar primero a los que somos los habituales, los incombustibles, o como también decía una alcaldesa que tuvo Cádiz, los inasequibles al desaliento. Paco Coto y Miguel Ángel Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te suena lo de inasequible al desaliento, no, Paco? Sí, sí. Bueno, pues dicho lo cual, mmm, yo qué sé, empezábamos en el mes de abril, cuando todo esto del virus estaba dando sus primeros pasos, nunca mejor dicho, y estamos a mediados de octubre y el virus sigue andando y campando a sus anchas por todas partes. Lo peor de todo es que antes de empezar este debate, Paco decía algo que yo creo que habíamos comentado aquí alguna vez, y es que en esta situación y en muchas otras, España necesita de gestores, no de políticos, porque si de políticos tuviéramos que hablar, y hablo de todos los políticos, de cualquier signo, de cualquier color y de cualquier ideología, como decía que también es para cogerlo y echarlo a todos. Porque realmente el desconcierto, la inseguridad jurídica, la inseguridad sanitaria, la inseguridad de todo tipo y sobre todo el desconcierto reina entre los ciudadanos. Si a eso le añadimos el que el mequetrefe de Pablo Iglesias sigue haciendo de la suya, amparado en el escudo que le proporciona ser vicepresidente del gobierno, de que su chanchidad, el presidente del gobierno, le sigue protegiendo y sigue siendo un trilero de primera, pues a todo esto se le pueden añadir un montón de cosas que sin duda alguna vamos a hablar. Quien Para, quiera empezar de los dos, Miguel Ángel, Paco. Parafraseando a Hamlet, te diría que algo huele a podrido en Dinamarca. las cloacas de, de Galapagar, ¿vale? También, Decía, algo huele a también, podrido en Dinamarca y dice, pues algo huele a podrido en las cloacas de Galapagar, también. seguro, ¿eh? Seguro, porque además su misión, ya que has empezado por ahí, su única misión como ministro es precisamente legislar sobre las residencias de ancianos, bueno, que es a quien más está atacando los virus y se está totalmente despreocupando de esa historia. Su tema es pues llevar los temas a otros sitios, a la monarquía y sobre todo que yo, que siempre he sido republicano, me estoy hasta volviendo monárquico últimamente, y bueno, y al final pues, es ir contra una institución del Estado que además está reconocida por la Constitución. Pero bueno, hay que levantar humos, hay que levantar otras historias porque bueno, hay que evitar los temas propios, ¿no? Es decir, que ya digo que su única misión como ministro mm, que tiene en su competencia es legislar sobre las residencias de ancianos, que no ha hecho absolutamente nada, ni ha visitado ni una sola residencia de ancianos. Sí, buenas tardes, amigos. Pues encantado de nuevo de veros, de estar con vosotros en este debate. Desgraciadamente con circunstancias prácticamente similares, ¿no?, a cuando empezábamos, ¿no? Es verdad que no estamos en un estado de alarma como cuando empezábamos allá por el mes de abril, cuando con vosotros, con dos amigos como vosotros, pues planteaba este tipo de debates, pero sin embargo con una circunstancia preocupante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de credibilidad de las propias instituciones, porque vosotros lo habéis puesto antes sobre la mesa, la inseguridad total con que se encuentran los ciudadanos actualmente.
Y desgraciadamente, pues yo iba a empezar con la misma frase que Guillermo, como decíamos ayer, ¿no? Se le iba a atribuir por la leyenda que decía que era Fray Luis de León, que nunca nombró, que nunca dijo esa frase, según los historiadores. Después Unamuno también se le atribuye la leyenda de asunción de esa frase, y sí es cierto que Tierno Galván pues sí la señaló cuando volvía a la universidad, ¿no? A dar clases en la universidad, ¿no? Por tanto, desgraciadamente, como volvíamos ayer, tenemos otra situación tremendamente preocupante, con 861.000 contagiados, por lo menos hasta ayer eran las cifras semioficiales o pseudooficiales que se daban por parte del Gobierno de España. Pues yo creo que en esta situación ya hemos perdido el control, hemos perdido totalmente la transparencia en cuanto a las cifras, en cuanto al número de contagiados, que estamos hablando de 2.000 muertes en Andalucía solo, en nuestra comunidad autónoma, solo 2.000 muertes, bueno, solo en nuestra comunidad, pero 2.000 muertes que me parecen muchísimas, muchísimos dramas y muchísimas pérdidas humanas que se están produciendo, y desgraciadamente pues con unas circunstancias que hacen pues que estemos preocupados, porque la situación no es que haya mejorado, sino que está complicándose de una manera importante, y además en un momento donde a partir de este mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, pues vamos a entrar en una auténtica crisis sanitaria si esto no cambia y si estas circunstancias no se cambian, porque se va a combinar lo que es la pandemia que estamos viviendo de coronavirus con la pandemia de gripe que también se va a producir. Por lo tanto, el colapso que ya existe y que ya se está produciendo en toda la atención primaria, en todos los sistemas sanitarios a nivel de toda España, pues es posible que lleguemos a situaciones tremendamente críticas y de tremenda tensión desde un punto de vista sanitario y desde un punto de vista social, ¿no? Desgraciadamente, estos son los mimbres que tenemos. A todo esto, si le unimos el descrédito que se está produciendo por parte de las administraciones públicas por determinadas situaciones de corrupción política, por determinadas situaciones de presuntas imputaciones que se están produciendo de delitos para el vicepresidente del gobierno, que creo que es tremendamente grave lo que está sucediendo al respecto con el caso Dina, y que yo creo que podemos hablar hoy de todo lo que está sucediendo en esta semana al respecto, y también con una preocupación por lo que está sucediendo en cuanto a las instituciones. El caso Dina pues está poniendo en entredicho por parte de determinados sectores a nuestra justicia, y yo creo que es tremendamente preocupante que un poder del Estado se vea gravemente atacado desde las propias instituciones públicas que producen, que conforman otro poder del Estado. Es decir, hay una auténtica colisión entre dos poderes del Estado, y el presidente del gobierno no ha dicho nada al respecto, no ha defendido nuestra Constitución y nuestro sistema democrático y social de derecho, y una institución como la monarquía que se ve gravemente afectada y atacada actualmente por determinados sectores, también por un poder del Estado, por una parte del poder del Estado, del Ejecutivo y parte del Legislativo, donde me parece tremendamente preocupante esas circunstancias que se están dando. Esos son los mimbres que tenemos, desgraciadamente. Me gustaría hablar de otras circunstancias, hablar de otro panorama político y social, pero desgraciadamente yo creo que todavía las circunstancias, aún sin estar en estado de alarma, aún sin estar en las circunstancias donde empezábamos en el mes de abril a hacer estos debates, pues me parece que la situación es todavía más, si cabe, preocupante que cuando empezábamos. Por lo menos en aquel momento estaba todo controlado. Ahora mismo yo, como ciudadano, la percepción que tengo es que esto es un descontrol total, y esas son las circunstancias que tenemos actualmente. Pues mira, al hilo de lo que tú dices, Miguel Ángel, estaba yo mirando el móvil porque, y esto le toca a uno de cerca, muy, muy de cerca, y es que yo tengo una nieta con 5 años que está en el colegio público de La Barrosa, y resulta que me acaba de comentar mi hijo por teléfono que le envían desde la delegación ella está en educación infantil, está en el último año, en tercero, desde la delegación del colegio, bueno, pues han detectado una profesora que ha dado positivo, han puesto en cuarentena a 280 niños del colegio y están llamando a los niños tiene 5 años mi nieta, están llamando a los niños para hacerle la prueba PCR.
quiero decir con esto, bueno, en primer lugar, que los protocolos de momento funcionan. Estoy hablando de un colegio público, yo soy de los que apuestan por la enseñanza pública y por la sanidad pública. Entiendo que es lo mejor. Los protocolos funcionan, se ha puesto en marcha inmediatamente y lo han comunicado el colegio. No se trata de una profesora habitual, sino una profesora de las llamadas de apoyo que son contratadas por los centros, por la Junta de Andalucía, para prestar precisamente apoyo a los centros. Quiero decir con esto que, por una parte, te tranquiliza el que todo se ponga en marcha, pero por otra parte te intranquiliza el saber o el, por lo menos, desconocer cómo se está desarrollando todo esto, porque realmente yo no sé hasta qué punto lo sabemos todo, no lo sabemos todo, se están haciendo las cosas que se debieran de hacer. Yo voy a decir personalmente que como persona de riesgo que soy, vosotros no, que sois muy jóvenes, yo todavía nadie me ha llamado para hacerme una prueba PCR, ni mi centro de salud siquiera, que estoy sano gracias a Dios, pero yo ahora mismo tengo la incertidumbre de que hace 2 días estuve con mi nieta. Yo no sé hasta qué punto estoy contagiado. Y esas son las inseguridades que a veces a uno, son las dudas que a uno le asaltan. Hasta ahí voy, pero bueno, como se suele decir, no va a pasar nada, pero me han dado el sábado, ¿no? Me han dado el fin de semana. El saber que ha ocurrido algo así en el colegio, pero me tranquiliza que hoy un sábado a las 7 de la tarde se ha puesto en marcha todo cuando se ha sabido todo y que están llamando, como digo, a los niños, y en este caso una pequeñita con 5, 4 y 3 años, son el grupo de infantil para hacerle pruebas a los niños para descartar cualquier tipo de riesgo. Dicho eso, al hilo de lo que tú estabas comentando, que te he escuchado mientras estaba mirando la información que me pasaban por el teléfono, dicho esto, empiezas a conocer este tipo de cosas que le tocan a uno cerca, familiarmente, y te pones a pensar, como he dicho anteriormente, en mequetrefes, en payaso y en macarra, como el vicepresidente del gobierno, que se llama Pablo Iglesias, en las cosas en las que se está ocupando, y a uno le entran ganas de irse allá a Galapagar, sin bandera y sin historia, y decirle 3 cosas bien dichas, como decía mi abuela. Decirle 3 cosas bien dichas y decirle, ¿usted de qué va? O sea, ¿a usted quién lo ha elegido? Porque yo no. Lo ha elegido el presidente del gobierno, que es tan mequetrefe y tan payaso como usted. Son 2 payasos. Se están apoyando unos a otros, con todo el respeto hacia los payasos que por lo menos nos hacen reír, porque estos 2 nos hacen llorar. Estos 2 nos hacen llorar. Y veremos a ver cómo va a terminar o cómo va a ser el comienzo o el final del futuro de España. Porque ayer la Unión Europea lo dijo, y termino rápidamente, ayer la Unión Europea se lo dijo claramente al gobierno español. De lo que dijimos, nanay, preséntame los presupuestos y el plan de recorte y recuperación económica o no hay un duro. Y nada de 140.000 millones de euros. Solamente son 40.000. Porque de ahí hay que dar, de los 140.000, es la aportación a la Unión Europea y lo otro que es lo que tenemos que devolver. Y cuando digo tenemos que devolver es que lo tenemos que pagar todo. Paco, Miguel Ángel, yo y todo el mundo. Eso es lo que fastidia. Antes de continuar con el tema, sí quiero pedir disculpas y pediros a vosotros y a quien nos escucha por un lapsus que he sufrido antes, porque decía en mi cita de parafraseando decía Hamlet y no quería decir Hamlet, quería decir Shakespeare, y creo que además la obra era en el Rey Lear, si no recuerdo mal, ¿vale? Y quiero pedir disculpas por eso. De todas maneras, hay un problema bastante gordo, como decía, como hemos empezado a comentar. Sobran políticos, faltan gestores y falta separación de poderes. Es decir, tampoco es normal, porque en España no existe una separación de poderes, porque al final el Poder Legislativo escoge a los jueces del Tribunal Supremo, nombra el Consejo General del Poder Judicial y no existe una separación. Mire usted, no estamos hablando de cambiar nada ni la Constitución, estamos hablando de cambiar una ley orgánica, que si no recuerdo mal, Miguel Ángel me corrige, es la 6/85 del Consejo General del Poder Judicial, donde las elecciones de los jueces pues serán entre ellos de forma meritoria, o habrá que desarrollar de alguna manera que se escojan entre ellos o los escoja pues el pueblo, porque es lógico y normal, ¿vale? Pero no que los escoja el legislativo, porque al final estamos asistiendo a espectáculos tremendamente bochornosos en cuanto a la justicia. Y la justicia puede actuar libremente, ¿vale? Porque al fin y al cabo han sido nombrados por alguien que les ha apoyado desde dentro del Parlamento,
Bueno, y se producen cosas pues como se han producido pues ahora mismo con los presuntos delitos de los que ha acusado el juez de instrucción número 6 de la Madrid, si no recuerdo mal, y bueno, pues se están produciendo esos temas de esas amenazas telefónicas que ha denunciado y que porque simplemente pues ha cumplido pues, con su deber. No está acusando a nadie, está diciendo que presuntamente que hay indicios, ¿vale? Que es por lo que se empieza a investigar en cualquier historia. También la prensa también tiene algo de culpa en todo esto, porque la prensa se encarga de opinar pues muy a la ligera de temas judiciales y de temas de derecho. ¿Pero qué prensa, Paco? ¿Qué prensa? No, determinada prensa, digo, determinada prensa. Porque es un tema del que también deberíamos hablar, de la prensa. Tú ves periodistas en la televisión, ¿vale? Que en la televisión o en la radio, en la prensa escrita, que se dedican a opinar de temas jurídicos y que, mire usted no pasa por la facultad de Derecho ni para ligar, ¿vale? Hablando claramente, clara y feamente. El que no opine usted de temas que usted no sabe. También hay algunos jueces y magistrados de cabecera de algunas cadenas de televisión que parece que porque sean jueces o magistrados, pues tienen carta blanca y que saben más de derecho o han estudiado más derecho que Miguel Ángel o que yo mismo en este caso o cualquier licenciado de derecho. Es decir, en la escuela judicial lo único que le enseñan de más es a realizar sentencias, a temas de procedimiento y porque tendrán fresquito en el juzgado donde estén determinados, pues derecho penal, derecho civil, derecho administrativo o el del juzgado que se encarguen. Pero aquí es que salen jueces y por el hecho de que sean jueces parece que saben aquí más que nadie y opinan cosas que tú te quedas alucinado, ¿no? Que dices, bueno, esto no es lógico ni normal. Es decir, y sobre todo eso, ya digo, pues la prensa, hay prensa, determinada prensa, que se dedica a opinar. Y escuchaba yo pues, a un periodista hablar de todo este tema que me parece que es el director del diario.com o, no sé, colaborador de Sexta o algo de eso, y yo me quedaba totalmente alucinado, ¿no? Porque hablaba diciendo que no se puede acusar por indicios. Dice, mire usted, por indicios es por lo que se empieza a investigar. Lo que está diciendo es que empiece a investigar. Es porque existen unos indicios, simple y llanamente. Es decir, usted no sabe ni lo que está diciendo. Por mucho y usted puede ser vocero de quien quiera, porque aquí hay libertad de expresión. Yo sé que por esto que estoy diciendo, pues me van a decir fascista, y porque eso es lo lógico y normal que te llamen ahora. Y vuelvo a decir lo mismo, yo tengo 58 años y para mí, cuando murió Franco, me dio muchísima alegría, porque significó una semana de vacaciones en el colegio. Es decir, que de ahí para abajo no significa nada para nadie. Es decir, que tenga 57 o 56, que no diga que es que sufrió Franco porque lo sufrió. Yo tengo 58 años y cuando murió me dio una alegría tremenda, porque fue una semana de vacaciones en el colegio. Es decir, que de ahí para abajo, todos esos que opinan de que si Franco, que si no sé qué, no sé cuánto y tal, y la dictadura, y dices, muy bien, pues mire usted, pues eso es historia, para usted es historia, ¿vale? Habrá personas mayores que sí lo han pasado y lo han pasado mal y todo eso. Lo que no se puede potenciar un odio, el hecho, y la historia es la historia y punto, y se acabó. Y ya está. Y bueno, por eso digo que, y abierto este tema, por el hecho de que si alguno quisiera rápidamente decir, ese es un fascista, ¿no? Es decir, a mí me da igual porque yo ni soy fascista, en todo caso, aquello era una dictadura personalista, no era ni fascismo, ni nazismo, ni historia, ni nada, porque así también lo dice la historia. Lo que pasa es que, bueno, pues simplemente, en principio, decir eso. Y sí decir que volvemos a lo mismo de siempre y al principio, que necesitamos gestores. Gestores. Estamos hablando porque, bueno, porque estoy en Cádiz, porque Guillermo está en Cádiz, porque tal. Mire usted, o Miguel Ángel en Sevilla, porque lo que era construcciones aeronáuticas, ahora mismo Alestis, que hay 3.300 despidos previstos. Mire usted, eso es tecnología punta a nivel mundial, ¿vale? Quiere decir que usted lo que tiene que hacer es cambiar el software de las máquinas
Y hay ingenieros súper preparados que con 3 meses de cursillo se pueden hacer cosas simplemente en esas máquinas de temas sanitarios que son muy necesarios. Pero no hay que despedir a 3.300 personas a la calle, porque dejan de cotizar, porque dejan de pagar impuestos y todo eso. Es decir, para eso necesitamos gestores, visionarios que puedan hacer simplemente, y gestores también, porque yo no soy más listo que nadie. Pero mire usted, las acciones de Alestis han bajado una barbaridad. Compre usted las acciones de Alestis que sean privadas, porque parte son públicas, pero hay parte privada. Las compra usted y dentro de 4 años, cuando esto Dios quiera que haya terminado, pues podrá usted venderlas por 7 veces más. Es decir, tan difícil es eso, tan difícil es que lo haga el gobierno español, la Junta de Andalucía, o se le proponga a los sindicatos y los sindicatos hagan como una especie de lucha, pues tampoco lo veo tan difícil, vamos, ni tampoco de ser un gran gestor, porque no lo soy, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos gestores que vean esas cosas. En el tema del turismo, porque todo el mundo, esto es una ruina económica tremenda, el turismo, porque España está basado en el turismo, muy bien, pues las personas que están en los ERTE, pues los pone usted a darles cursillos para hacer otra serie de historias. Y a las grandes empresas, a las que son grandes empresas, pues hombre, tendrá usted que subvencionarlas menormente porque han ganado muchísimo dinero. Los autónomos ya es otra cosa, porque los autónomos se dejan la piel y si les quita pues su sustento, la hemos liado, ¿vale? Pero también habrá que estudiarlo. Pero para eso necesitamos gestores, no políticos, gestores. Y eso es lo que nos falta en este país. Sí, mira, pues al hilo de lo que hablabais anteriormente, y sobre todo Paco, al hilo de lo que hablaba de fascismo, de fascistas, que puede que te llamen, ¿no? Puede que nos llamen, ¿no? Estamos acostumbrados en este debate a recibir algunos de esos piropos, ¿no? Habitualmente cuando hablamos sobre todo cuando lo hacemos del vicepresidente del gobierno, ¿no? Es cuando más, podemos decir más, provocamos ese sentimiento de ataque, ¿no? Hacia nosotros desde ese punto de vista, que no nos preocupa, no nos preocupa para nada, no nos preocupa para nada ese tipo de comentarios, porque nos hacen ver que estamos por buen camino, ¿no? En muchas ocasiones en lo que decimos, ¿no? En las valoraciones que hacemos nosotros desde nuestro punto, que digo, siempre lo decimos, es nuestro punto de vista personal, nuestro punto de vista no es que estemos nosotros, no queremos sin lugar a dudas de crear una doctrina o crear un estado de opinión, ¿no? Es simplemente nuestra opinión sobre las circunstancias que están sucediendo. En muchos casos, la mayoría, pues coincidimos los tres en el análisis, en lo que debatimos. En algunos casos, pues hemos tenido alguna discrepancia o alguna visión contraria o diferente a lo que se está opinando, pero sin duda alguna, como digo, nuestra opinión y tan respetable como otras opiniones, ¿no? Y digo esto de fascista y demás porque el juez que está instruyendo el caso Dina ha remitido una carta al Consejo General del Poder Judicial, a Carlos Resme, le ha remitido una carta donde le pide amparo, Estamos hablando de un juez, de un poder del Estado que está actuando en el ejercicio de sus competencias, en el ejercicio de su trabajo, de su labor como magistrado a la hora de instruir una causa, pues está encontrándose con determinadas lindezas en redes sociales que lo tachan de facha, me lo apunto aquí en un papel, facha, prevaricador, corrupto, mafioso. Estas son las lindezas que le están dedicando los acólitos del vicepresidente del gobierno de España a lo que es un poder del Estado. No es una persona en concreto quien está instruyendo el caso. Hay que decir que cuando se está realizando la labor por parte de los juzgados, por parte de los jueces, no lo hace un juez de motu propio, lo está haciendo en base al poder que le confiere nuestra Constitución, y como poder del Estado está actuando para garantizar nuestros derechos, nuestra democracia, nuestras libertades. Y por tanto, desde esa perspectiva, merecen todo el respeto por parte de todos. Lo digo esto porque que se realicen este tipo de afirmaciones por parte de 4 bárbaros o por parte de 4 perfiles falsos o perfiles ocultos, como se suele hacer en redes sociales, pues a mí no me preocupa, pero lo que me preocupa es que a eso, además, según el propio magistrado,
se le está dando visibilidad desde un punto de vista de personas que están en instituciones públicas, es decir, personas que han jurado nuestra Constitución, personas que han dicho que van a cumplir y hacer cumplir las leyes en su juramento que realizan, algunos desde un punto de vista de carnaval, si me permitís la expresión, ya que soy de Cádiz, y como vosotros sois de Cádiz también, pues algunos parecen de chirigota cuando realizan ese juramento ante su cargo público, ante las distintas asambleas autonómicas o ante el propio Congreso de los Diputados o el Senado. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar ahora, cada uno pues tiene la responsabilidad, cada uno se marca la dignidad según la tengan, y desde ese punto de vista me preocupa tremendamente que se esté atacando desde esas instituciones, desde esa atalaya que da el estar en un cargo público, pues me preocupa que se esté utilizando eso para dar difusión y para dar notoriedad a todo ese tipo de mensajes frente a como digo, un poder del Estado que está realizando el ejercicio de sus competencias, el ejercicio del que le marca la Constitución a la hora de hacer cumplir las leyes cuando éstas se vulneran, ¿no? Y luego me parece tremendamente preocupante que el presidente del gobierno no diga nada al respecto. No está entrando en el debate, no está haciendo ningún tipo de valoración de lo que es el número 2 de su gobierno. Estamos hablando del vicepresidente del gobierno, en un gobierno de coalición, aunque está el 4 porque tiene 2 vicepresidencias por delante, porque Pedro Sánchez se encargó de que hubiera 2 vicepresidencias por delante de Pablo Iglesias, pero bueno, de facto, pues estamos hablando de la otra mitad, o prácticamente la otra mitad del gobierno de España, y a mí me preocupa tremendamente pues que el presidente del gobierno no defienda al poder del Estado, como decía anteriormente, como nos suponen los jueces, ¿no? Me parece tremendamente preocupante. Me parece preocupante como también mantuvo su silencio en ese ataque o permitió que Su Majestad el Rey no fuera en torno al 1 de octubre a la entrega de despachos de los jueces a Barcelona, y también el presidente del gobierno miró para otro lado, y no solo miró para otro lado, sino que además hizo una labor para impedir que el jefe del Estado, para que Su Majestad el Rey no pudiera ir a Barcelona bajo excusas de seguridad. La misma seguridad o la misma inseguridad estaba ayer cuando el rey estaba en Barcelona que estaba el otro día. La diferencia está en que hay un presidente del gobierno que únicamente quiere contentar. Un presidente del gobierno que solo está preocupado de mantenerse en el sillón, preocupado de mantenerse en la Moncloa y preocupado de no enfadar a su vicepresidente y a sus ministros que tienen una actitud totalmente reprobable por los gestos y por los hechos que están dando, y también desde un punto de vista de los propios socios en el Congreso de los Diputados. Hay que aprobar unos presupuestos y sin duda alguna la actitud de Pedro Sánchez es totalmente de plegarse ante los nacionalistas, de plegarse ante Esquerra Republicana, ante Bildu, ante determinados partidos políticos que desde un punto de vista social y desde un punto de vista de lo que tiene que ser un país serio y sensato no deberían de tener ni un solo minuto de gloria, y desgraciadamente pues estamos viendo este tipo de circunstancias, este tipo de comentarios y de actitud por parte de quien tiene la máxima autoridad en nuestro país, que es el presidente del gobierno. Yo siento vergüenza de todo esto, siento vergüenza de la actitud que están tomando en el gobierno de España frente como digo, a esos poderes del Estado, frente a la monarquía. Siento vergüenza de la actitud que se está tomando en cuanto a determinadas circunstancias y la confrontación política que se está haciendo, como en el caso de la Comunidad de Madrid, ante el estado de alarma que se ha dictado. Y siento vergüenza, pues, precisamente en un momento donde las circunstancias deberían demandar esa sensatez y esa pensar en la gente, como decía Paco, creo que era antes el que lo comentaba, pensar en la gente y gobernar pensando en el ciudadano, no pensando ni en encuestas ni en ningún tipo de circunstancias adicional. Desgraciadamente eso es lo que tenemos en la mayoría del arco parlamentario, en la mayoría de los estamentos políticos, y desgraciadamente pues esos son los mimbres que nos quedan.